Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Actualiza Tech, donde vamos a hablar de videojuegos, un título que está calentito sobre la mesa literalmente, y para eso vamos a hablar con Javier Sáez, colega, amigo. Hola, Tomás. Periodista también de Terce. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Tomás, y a toda la gente que nos sigue por las plataformas de T13. Claro, como decías tú, hoy día vamos a hablar de un juego que salió hace muy poco tiempo, que es The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que tuvimos la posibilidad de estarlo probando, y creo que es un juego que tiene bastantes cosas interesantes como de las que hablar. Se estrenó el 26 de septiembre y es el primer juego de la saga de Zelda que está protagonizado por Zelda. Por Zelda, claro, y no es Link quien es el protagonista siempre de todos los videojuegos. Hay mucha gente que hasta el día de hoy cree que Sí. Zelda es el protagonista, pero no. Zelda es la princesa que en ocasiones hay que ir a rescatar, pero en este caso no. Claro, porque marca también un precedente en cuanto a todo el lore y la historia de Zelda en sí, de tenerla a ella como protagonista principal y que ella es la encargada del desarrollo completo de la historia. Exacto, y también marca una diferencia con la última entrega de la saga, que era Tears of the Kingdom, que seguramente la gente que está escuchando esto por lo menos se enteró que existía porque fue un fenómeno el año pasado. En este juego se abandona, por ejemplo, el estilo artístico que era tipo anime o estudio Ghibli, Claro. para tener uno un poco más infantil, si se quiere, y que también habíamos visto antes en el remake de Link's Awakening, que salió para Nintendo Switch también. Sí, y es un juego que hasta ahora lo que he leído de la crítica, entre comillas, especializada, que tiene una buena jugabilidad, es un título interesante, y lo otro, que era más raro aún, que 2 años seguidos hay títulos de Zelda, que no pasaba, creo que nunca había pasado 2 años seguidos Es que lo que pasa con es un que juego de la saga. yo creo que ahí la diferencia es que Nintendo nos acostumbra a tener juegos de Zelda bastante seguidos, pero en este caso tuvimos 2 juegos seguidos que se pueden considerar como grandes, por así decirlo. Claro. Generalmente entre medio puede salir algún tipo de spin-off, o el remake, como el que recién comentábamos de Link's Awakening, que salió hace un par de años ya. Pero lo importante acá es que, claro, estamos hablando de Zelda y no de Link como protagonista, pero esa no es la única diferencia. Este juego toma la línea base quizás de los juegos de Zelda, que es como por una parte la exploración y por otra la creatividad, por así decirlo, que se llevó a su máximo, como decía recién, en Tears of the Kingdom. Pero acá hay ciertas diferencias. En la historia en sí no quiero entrar en mucho detalle por razones obvias, pero sí te puedo contar que en este caso, como te digo, una nueva calamidad azota el reino y empiezan a desaparecer personas. Y a ver, estoy tratando de filtrar. Sí. Empiezan a desaparecer personas y otras se comienzan a comportar de manera extraña. Y ahí es donde nuestra princesa Zelda tiene que tratar de restablecer el equilibrio y comienza con la ayuda de otro personaje quien es introducido en este juego para también introducir las nuevas mecánicas, que tienes que, como decía, salvar el día, por así decirlo. Y dentro de la jugabilidad, ¿sigue siendo mundo abierto como históricamente han sido los Zelda, o le cambiaron ahí algún detalle? No es un mundo abierto como tal. Si la gente quiere ver Tears of the Kingdom o Breath of the Wild, no está aquí en este juego. Este juego te guía mucho más en cuanto a las misiones o objetivos que te va señalando, pero sí se siente muy abierto y muy libre en el sentido de que cada vez que tú entras a una escena, que no necesariamente son etapas, porque están súper como vinculadas, tienes que generalmente llegar de un punto A a un punto B. Por ejemplo, típico que te mete a una escena, ves 5 plataformas y tienes que llegar, o sea, y te llama la atención un cofre. Oh, ¿qué tendrá el cofre? Quiero ir a abrirlo. Las formas de llegar a ese cofre las defines tú. Ahí es distinto, claro. Y ahí es donde está, creo, la principal novedad del juego y también el mérito, que es que introduce 3 mecánicas de juego. Algunas son similares a las de juegos anteriores, pero en principio se trata de copiar
objetos que ves en el juego o rivales que ya eliminaste. Claro. La otra es como arrastrar objetos o enemigos. Y la otra es como imitar las sendas de movimientos que tienen ciertos objetos. Claro. Por ejemplo, si ves una plataforma moviéndose, esta es la más compleja, te conectas, te vinculas con esa plataforma, entonces después te va a arrastrar ella a ti. Claro. ¿Sí? Y al final, todas esas tres mecánicas justifican, creo que yo el punto más importante de este juego es que no hay violencia. Claro. O no deberías tener que usar tanta violencia, porque obviamente a veces hay enemigos que tienes que eliminar, pero la mayor parte del tiempo no te manchan las manos. Claro, es un juego que, si bien es de superar obstáculos, el fin primero no es golpear. De hecho, eso también, entre lo que nos presentaron cuando iniciaron el juego, lo que se puede leer o la misma descripción, es un juego que tú lo puedes pasar casi sin golpear. Y acá también creo que también va de la mano de la estética que tiene el juego, la forma en que te guía, que también es para un público un poquito más pequeño, ¿no? Como para cautivar de pronto o entrar ahí en ese público más joven. Más que más pequeño, yo creo que apunta a otro tipo de público en el sentido de que buscas para entretenerte. Porque en la industria en general, juegos de espadachines hay muchos, claro, incluyendo muchos Zeldas. Sí, juegos de arqueros hay muchos también. Como el FIFA. No. pero en Echoes of the Windom, como que no te invita el juego constantemente a estar atacando. Si quieres un juego, como decía, de espadachines, este no es. Está el Tears, que en el Tears encima pusieron muchas opciones de crafteo, sí, lo hablamos en unos capítulos anteriores, que podías crear hasta cohetes. Sí, acá hay una suerte de crafteo, como te decía, generalmente para llegar de un punto A a un punto B. Por ejemplo, a mí me pasó que mientras lo estuvimos probando, había alguna plataforma en alto y había, como yo tenía ya en mi stock distintos objetos que clonar, podía poner una cama para llegar a más alto, una cama elástica o un cajón de madera. Entonces, toda esa experiencia te van haciendo reinventar tus propias estrategias constantemente y al final ahí está la diversión del juego. Sí, pues. Como que constantemente te está compensando el hecho de quemarte la cabeza por llegar a ciertos lugares. Claro, y aparte este juego, al tener un montón de puntos gráficos que te van a exigir la consola, también nos va demostrando que la Switch, aunque sea en sus últimos modelos, ya va también necesitando un refresco, porque al tener tantos puntos de actividad, te muestra ciertos lagueos, no que se te van a pegar, pero podéis pasar fácilmente de 60 cuadros a 25, sí. 30. Mira, yo creo que hay ojos más entrenados para detectar una caída de frames. Normalmente yo no me alcanzo a dar cuenta, salvo que sea algo bestial, como los corners de los juegos antiguos de PlayStation. Pero al menos en estas horas que he llevado jugando, que serán máximo unas 3 horas, el juego se siente fluido, se siente agradable de jugar sobre todo. Yeah. Creo que esa es la palabra, agradable de jugar. En ningún momento sentí que fuera un obstáculo las limitantes técnicas de la Switch, que todos sabemos que las tiene. Yeah. Y eso creo que es precisamente por el corazón del juego y el corazón que suelen tener los juegos de licencias propias de Nintendo, sobre todo. Lo exclusivo. Porque obviamente Nintendo diseña pensando en sus propias consolas. Y en este caso yo creo que más que en las gráficas o en la historia incluso, la mayor parte de los juegos de Nintendo están centradas en como qué hace la persona. Sí. Y en este caso tienes 3 mecánicas nuevas que funcionan a la perfección para entretenerte, que al final es como la experiencia que está ofreciendo Nintendo en este caso. Está la diversión y la creatividad por sobre todo. Claro. Y en este caso yo, por lo menos, el juego lo considero muy recomendable, tanto para gente que es habitual en la franquicia de Zelda, como también para los más ocasionales, que de hecho yo voy de pasadita nomás por Zelda. No soy como un fanático, pero lo disfruté bastante.
¿Y te has jugado los anteriores Zelda también? Po? Sí, también. Sí, alguno, uno que otro. Dice, voy de pasadita y los tiene todos. Voy de pasadita y van pasando llevándose los Zelda. Otro aspecto también interesante de este juego, tú lo mencionabas, la jugabilidad, el cómo se ve, y también es lo que propone, que también le da un refresco a la franquicia con este aspecto, no sé si llamarlo como caricaturesco, pero a mí cuando lo vi me llamó mucho la atención que era muy similar, por ejemplo, o me daba aires de un Pokémon, por ejemplo. Sí. Que también pues, tiene claro, esas vibes, ese diseño de personajes más cabezones, patitas cortas. Exacto, como te decía, ese estilo artístico viene del remake de se me olvidó, Link's Awakening. Uh-huh. Y yo creo que es una buena solución para, como te digo, un juego que quizás nunca estuvo centrado en el desarrollo del juego, nunca estuvieron centrados en la parte gráfica o artística. Claro. Y además funciona muy bien acá porque hay algunos elementos de la historia que no voy a contar, pero todo lo que te quieren presentar para no está funcionando perfecto. Y de hecho, incluso tiene guiños a otros juegos de la saga. Por ejemplo, ahora me acuerdo un poquito de la historia. Al principio del juego, cuando siempre generalmente los videojuegos tienen alguna suerte de tutorial o una introducción de los personajes. Sí. Creo que acá funciona muy bien, sin spoiler. Y ya cuando va terminando ese prólogo y salen los títulos iniciales, acá, al igual que en Tears of the Kingdom y en Breath of the Wild, que son los dos últimos juegos importantes de la franquicia, te muestran un paneo general del reino y Zelda como protagonista por primera vez. Entonces, yo creo que es un hito importante también para la franquicia de que la princesa deja de ser, entre comillas, la princesa que tiene que rescatar, sino que yo creo que actúa. Yo creo que es un hito para Nintendo, para la industria y para las princesas también. Sí. En general. Bueno, de hecho este año también tuvimos el juego de Peach, de la princesa Peach, claro, de Mario, que no resultó muy bien. En este caso creo que las expectativas fueron bastante más superadas que en aquella ocasión. Pero creo que es positivo que haya referentes femeninos jugando en videojuegos. Sí. Sin la necesidad de estar como sexualizados, como quizá pasaba en el pasado con, no sé, de hecho, de hecho lo vimos en la película de Super Mario, sí, pues, que es una princesa súper empoderada, que básicamente no quería ayuda de nadie y que llegaron a ayudarla porque llegaron accidentalmente. También es el cómo va cambiando el paradigma y el foco para el personaje. Claro, y eso después es lo que se quiso llevar a cabo con el juego de Peach, que a mi gusto no funcionó tan bien como se esperaba, pero echando a perder se aprende también. Sí. O sea, lo importante es que sigan haciendo este tipo de experimentos, porque de vez en cuando te va a salir un gran juego, como creo que resultó ser The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, que ya va a cumplir su primer mes en el mercado y por ahora ha recibido bastante buenas críticas. Y otro punto interesante que encuentro en toda esta historia, en las mecánicas, es que de una u otra forma también te lleva a que la misma franquicia va conociendo relatos distintos, porque estábamos acostumbrados que, claro, Link va al rescate, que Zelda la tienen que... Es que yo creo que eso es lo importante. Eso? O sea, eso es llamativo. Sí. Que en este caso ya, por ejemplo, yo he tratado de no hacer spoilers de la historia. Pero la verdad no tiene mucho sentido. Como que yo podría contarte la historia entera y la historia muere ahí. Pero el juego no muere ahí. Claro. Porque incluso detallándote las mecánicas de juego, que yo también las conté muy a la rápida por lo mismo, son tan difíciles de explicar por ese mismo motivo, que están diseñadas de tal forma que la gracia es jugarla y enfrentarte a los desafíos que te propone el juego con esas herramientas que te va brindando el juego a medida que va avanzando. Y una pregunta que para el jugador de Switch, para el seguidor de Nintendo, ¿vale la pena el juego? Depende del precio, como siempre. Pero considerando el promedio de precios que tiene Nintendo, yo diría que sí. No tengo muy claro cuánto dura el juego, cuántas horas jugables hay, pero lo voy a terminar. O sea, como no... Pero claro, es un juego que, por ejemplo, teniendo... En ningún momento me aburrí. Es el punto. El que yo decía que vale la pena, es un juego que sí te dan ganas de jugarlo. Sí, no sí, que... eso es completamente review en esto, digamos, porque no...
Nadie me pidió que hablara bien del juego, lo estoy haciendo de manera honesta. Claro, porque por más que sea un review o algo así, siempre pueden haber cosas malas. Por ejemplo, no sé, que a caída de frames o que de pronto son juegos que las intros son demasiado largas. Pero por lo que se ha visto, por lo que hemos comentado también, es un juego que se digiere bien rápido y que te atrapa de cierta forma, que es lo que pasa mucho con la franquicia de Zelda. Exacto. Y me imagino yo ya desde ya que tendrá alguna buena rejugabilidad porque en Zelda siempre va a haber un cofre que no viste. Siempre va a estar esa guía, el giro que tenéis que dar a la izquierda, claro, o que tenéis que doblar a la derecha y dar una vuelta. De hecho, ayer por ejemplo me pasó que en algún momento yo doblé hacia arriba y me metí a un nuevo acertijo y tratando de resolverlo lo pasé muy mal. Estuve casi, pero sentía que algo me pasaba. Me devolví y ahí estaba como uno de estos enemigos que era llegar y clonarlo y después se pasaba rápido. Entonces al final esta libertad que te da el juego, claro, para la solución de los problemas, también te hace más difícil el tema de que no sabís si estáis haciendo... Si estáis haciendo las cosas bien o completas. Bien, claro. O en el fondo siempre va a haber más de una forma. Una larga, una corta, una difícil, una fácil. Entonces también es como para toda la familia. Es heavy también la forma que si uno le ve el trasfondo a Zelda, que más allá que sea un juego, es un juego de descifrar acertijos, de echar a andar harto la imaginación y tu parte del lóbulo, no sé qué frontal será, pero que tienes que tomar decisiones para descifrar o solucionar el problema. Sí. Ahora, igual yo creo que hay en otros juegos ciertos acertijos que son más difíciles que los que te plantea este totalmente. Juego. Como que el nivel de dificultad puede que sea un poco más bajo en este caso. Pero la satisfacción y la entretención que te da este juego, a partir, como te decía, de estas herramientas que te va brindando, creo que es la clave y el corazón del juego. Y bueno, analistas más expertos ya hablan de que este podría ser el futuro de la saga y todo el tema, pero eso ya es cosa de tiempo. Está por verse. Javier Sáez, muchas gracias por tu, como tú bien dijiste, review honesto de Zelda Echoes of Wisdom. Los títulos largos que le ponen también a Zelda. Hay un temita ahí. Hay un tema con los títulos, así que Zelda del Zelda. El Zelda de la Zelda. El Zelda de Zelda. Sí. Así que muchas gracias por traernos tus apreciaciones, querido amigo. Vale. Y ustedes, como siempre, recuerden, para más, T13.cl. Exacto, siempre hay más en T13.cl. Suscríbanse, que estén bien. Chao, chao.